Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece, así lo decimos siempre cada vez que comenzamos a hacer. En CNN Chile es un privilegio, además, poder hablar no sobre, sino con personas en situación de discapacidad o con quienes trabajan junto a ellos derechamente. Hoy día vamos a hablar con un licenciado en Teología de la Universidad Católica de Chile, máster en Western Jesuit School of Theology de Cambridge, máster en Trabajo Social del Boston College, profesor de Epistemología y Política Social y de temáticas de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Hasta su nombramiento en que, ya se los voy a decir, ocupó el cargo de director del área de discapacidad intelectual de Fundación Cerro Navia Joven. Y me refiero al actual director de SNADES, Daniel Concha. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y yo aprovecho de felicitar a Conciencia Inclusiva por todos los premios que ella ha recibido, pero más importante por brindar este espacio para hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Me gusta mucho que lo hagas así, que digas a Conciencia Inclusiva y no a mí, porque este es un tremendo equipo que me veo yo, pero que son muchas, porque es predominantemente femenino el equipo, ¿eh? Te lo voy a decir. Cuenta. Por eso es tan sí. bueno el programa. No, hay director también, hay un par de hombres, no, los chiquillos, además los técnicos, todos que nos ayudan, no se me enojen. Pero, en fin, hay un power femenino ahí. No te puedo tratar de usted, menos en esta ocasión, así que te voy a tutear, porque yo debo reconocer, no es conflicto de interés, lo conozco hace muchos años a Daniel. Y quiero empezar primero hablando un poco de tu vida, porque normalmente conocemos a la gente que está en alguna posición, entre comillas, de poder o de servicio, como me gusta más llamarlo en este caso, en el Senadis, pero no saben mucho de ti, no saben quién es Daniel Concha. Y yo quiero empezar con algo que le escuché a un periodista hace muchos años preguntarle en un entrevistado. ¿Cómo eras de niño? Bueno, no he variado mucho, porque yo soy pequeño de tamaño, No creciste así mucho. que yo soy pequeño y siempre fui el más chico del curso, pero con muchos amigos, que hasta el día de hoy la generación de mi colegio, yo soy del norte, de Antofagasta, por lo tanto le tengo mucho cariño al desierto, también a todo lo que es tema de región, y jugaba mucho básquetbol. Yo era el chiquitito del equipo de básquetbol, de conductor, me gustaba hacer deporte, dibujar, pero por sobre todo en la enseñanza media, un encuentro muy fuerte con las personas que vivían en los cerros de Antofagasta, con un padre jesuita, me eduqué en colegio jesuita, que nos llevó a construir una media agua y después de construirla nos dijo, ¿les gusta? Bueno, ahora vengan y vivan acá. Y fue... ¿Y te fuiste a vivir allá? Sí, con una familia tuvimos una experiencia muy hermosa de asistir al colegio como siempre, sin que nadie supiera, y viví en la población Miramar por un mes, y lo cual me cambió la vida. Me cambió la vida, las opciones en la vida, pero sobre todo a mirar desde los excluidos, los marginados, y eso marcó como mucho mi historia en Antofagasta. Y con una familia... Porque ahí los que están abajo en cuanto a recursos miran desde arriba, pero miran desde la lejanía lo que pasa abajo ahí en Antofagasta. Claro, ahora una Antofagasta que ha cambiado mucho. Sí, Cuando pues. yo estaba en una ciudad todavía sin la minera escondida, sin las grandes inversiones que se hicieron ahí. Y Daniel, ¿una familia grande o pequeña? Familia grande, yo soy el cuarto. ¿El cuarto? Del cuarto de 4 hermanos. Mis papás todavía viven en la misma casa donde yo me crié. Ya cumplieron ya 51 años de matrimonio. Chuta. Mi hermano mayor, periodista, falleció de un cáncer, muy querido en Antofagasta, y mis 2 hermanas también ya casadas, y yo ya tengo 10 sobrinos grandes, mi ahijado ya es abogado, y un familión. Y tú tienes, de hecho, un hijo. Sí, estoy casado con una maravillosa mujer que me acompaña siempre, y tengo un hijo, Rafael, de 5 años, que también es... ¿Y el nombre de la señora? Para que no se enoje, porque nombramos al hijo, nombramos a la señora. Mi señora es periodista y profesora, se llama Marioli. Sí. Daniel, muchos se preguntan ya, un hijo, y tú contabas además que la experiencia que viviste al estar un mes en una población de Antofagasta te cambió la vida y te cambió las opciones. Y tú tomaste una opción súper radical en la vida. Tú primero estuviste en la compañía de Jesús, fuiste jesuita. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cuánto tenía que ver también con esta opción por el servicio y cuánto de vida religiosa? Porque se mezclan las dos cosas, me imagino. Yo creo que fueron años en que la pobreza en Chile era muy grande.
Ya estábamos hablando de una pobreza que llegaba casi al 40%. ¿En qué año entras a la Compañía de Jesús? Yo entré el año 89. Yo salí del colegio en el año 87, ya tengo mis años ya, y yo entré, yo creo, muy joven, a los 18 años. No tanto, tienes 46 años nomás, no le pongamos. ¿Ya? Entraste jovencito a la compañía. Sí, 18 años. Y estuve 18 años en los jesuitas, con una formación que agradezco mucho. Yo, antes de ser ordenado sacerdote, yo tuve 14 años de formación en estudios humanistas, de filosofía, teología, y la posibilidad de poder estudiar un máster en trabajo social enfocado en política pública. Sí. Pero ese máster yo lo pedí porque mientras estudiaba la teología tuve también una experiencia muy bonita que yo creo que me marca con el mundo de la discapacidad, que fue trabajar con niños en situación de calle y con un grupo de 60 voluntarios. Fundamos una hospedería para niños en situación de calle en la calle Arica, donde ahora está la Fundación Rostros Nuevos, que está muy ligado con el tema de personas con discapacidad intelectual. Y ahí yo me acuerdo la historia de Manuel. Manuel llegó con nosotros y estaba teniendo los primeros brotes de esquizofrenia. Y Manuel, esto fue por el año 98, Manuel debe haber tenido unos 14 años. Yeah. Y me acuerdo que nosotros nos quedamos con él porque no teníamos dónde derivarlo. Y tampoco especialistas. Y ahí tuvimos que nosotros aprender. Y coloco esta historia porque ahí ya me empecé a relacionar con personas y también con mucha gente que estaba en situación de calle y que tenía discapacidad intelectual o mental. Y ahí, justo el Hogar de Cristo también empezó con Rodrigo Saldívar, que ya en paz descanse, y hace una fundación para personas en situación de calle con discapacidad intelectual, que ahora se llama Rostros Nuevos. Entonces, y todo se va uniendo y todo va teniendo sentido en tu vida. Pero antes de llegar a eso, porque de ahí vamos a llegar fácilmente a entender, porque estás en el Senadi, pasando antes también por otros lugares, pero tú decías salir de la Compañía de Jesús. De hecho, estás casado, tienes un hijo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se produce también, dentro, respetando absolutamente tu intimidad, pero hay un cambio que no es fácil? O sea, es un cambio de un tipo de vida a otro. Yo creo que, primero, yo quiero mucho y respeto mucho a los jesuitas, y yo creo que también por ese mismo cariño que les tengo, tomé muchos años para tomar esta decisión. Pero es una decisión de honestidad, de ver que mi vocación realmente no es servir a Dios a través de un voto de castidad, pobreza y obediencia, sino que más bien mi vocación era un llamado a ser familia. Y esto ya hace más de 10 años, y se ha confirmado en el tiempo que es mi vocación. Estoy casado con una mujer maravillosa, tengo un hijo que es fruto de nuestro amor, y realmente me confirma que en familia también se pueden hacer muchas cosas. Y esto yo lo aprendí porque yo tuve la gran oportunidad, cuando yo era novicio jesuita, cuando uno recién comienza, de trabajar en la población El Castillo con Benito Baranda y Lorena Cornejo, que para mí yo decía, ellos están casados y hacen mucho más que cualquiera. Bueno, y en ese sentido, 5 hijos adoptados, sí, de hecho, y una de ellas con discapacidad. Y hasta el día de hoy yo creo que han sido como un modelo a seguir, pero también en mi formación yo estuve 7 años en Estados Unidos y 7 años en Chile. Y durante el tiempo que estuve en Estados Unidos también estuve ligado con el mundo de personas en situación de discapacidad, y estuvimos también con un grupo voluntario en una hospedería para personas con discapacidad mental en situación de calle en Washington, y ahí aprendí, por ejemplo, el modelo de llevar una hospedería con puros voluntarios y cómo también enfrentar esa realidad, porque esto es algo que toca a todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, el fenómeno se dio que la esposa de Jimmy Carter en los años 70 propuso una política de desinstitucionalizar a las personas que estaban en los mal llamados manicomios y salir. Pero ¿cuál fue el problema? Que después el acompañamiento no se hizo de manera adecuada y muchas personas sin medicamento, descompensadas, quedaron en situación de calle. Y ahí también me tocó vivir en una población pobre de Washington y conocer el otro lado de Estados Unidos. Sí, pues, no es el Estados Unidos exitoso, próspero, que es el que normalmente se ve y a veces para muchos se admira también. Llegamos entonces a que vuelves a la vida de laico y me imagino que dices, ¿en qué voy a trabajar? Exacto. Y ahí yo he estado en varios trabajos, pero voy a tratar Me interesa mucho el área de discapacidad intelectual en la Fundación Cerro Navia Joven, que es el último antes que llegues al Senadis. Sí. Mira,
trabajé en Vasco Estado Microempresa, coordinando proyectos para microempresarios que están recién empezando. Después me fui al mundo académico y estuve trabajando en la Universidad Santo Tomás, haciendo cursos de política pública, problemas sociales contemporáneos. Y ojo, cuando diseñé el curso de problemas sociales contemporáneos, ya empecé a meterme intelectualmente al tema de los derechos de personas con discapacidad. Y ahí surge este ofrecimiento de ir a la Fundación Cerro Navia Joven. Y de Guata, porque ya estabas en la cosa del Banco Estado, estabas en la academia, pero ¿te faltaba algo? Sí. Lo que me faltaba en ese entonces, o sea, teniéndolo todo, teniendo una familia que me apoyaba, teniendo trabajo también donde podía leer y estudiar, era el contacto directo con aquellas personas que las condiciones de igualdad todavía no se producen. Y es en ese sentido que cuando tengo esta oportunidad de poder ser director del área de discapacidad intelectual de esta fundación, yo acepto, pero siempre desde una perspectiva de humildad, que aquí entro para aprender mucho, para ver qué es lo que está sucediendo, pero lo más importante, y solo porque yo, siendo jesuita, tuve la experiencia de vivir en el Cotolengo en el año 89. No toda la gente sabe, pero en el Cotolengo estaban personas con discapacidad intelectual y muchos muy vulnerables y abandonados. Exacto, y hay niños, jóvenes y adultos que necesitan más apoyos. Y en ese sentido yo era joven y yo ahí trabajé un mes entero cambiando pañales, ayudando a auxiliares de enfermería a dar medicamentos, bañando, apoyando a esta gente. Y eso para mí también me marca, porque dentro de mi formación hay como ciertas cosas y preguntas que están constantes. Y la pregunta constante es, ¿qué más se puede hacer? Existen brechas, ¿qué es lo que pasa? Y cuando llego acá, yo me encuentro con una fundación que ya ha hecho mucho. Yo siempre soy de la idea que uno llega a un lugar y ya hay personas, hay historias que han hecho. Y esa fundación tenía una lavandería industrial donde trabajaban personas con discapacidad intelectual, una elaboradora de merengue y un servicio de café. Y sobre eso empezamos a elaborar el tema de incluirlos laboralmente ya, pero en empresas formales. Antes de ir, porque después nos vamos a saltar al CENADIS, en el próximo bloque vamos a hablar de eso, de discriminación, de discapacidad. ¿Qué edad tenías cuando tu señora quedó embarazada? Más o menos. Más o menos, no me acuerdo, uno siempre recuerda el nacimiento de su primer hijo. Sí, te estoy dando tiempo. No, 40 años. 40 años, ok. Resulta que me imagino que es un momento fuerte, importante en tu vida, habías hecho un cambio importante. ¿Tuviste alguna vez miedo de que tu hijo tuviera una discapacidad? Lo pensamos, pero también yo creo que las cosas se dan en conjunto. Hay miedo, pero también está como la disponibilidad de que si llega a suceder, estamos con toda la disponibilidad para aprender. Pero eso yo no creo que se llegue a pensar hasta que no suceda. Yo tengo un muy amigo mío, que es compañero de mi generación, que él tuvo un hijo con síndrome de Down. Y me acuerdo, no yo, sino otro compañero le dijo, oye, pero no pudo haber nacido en mejor familia, porque él estaba medio aproblemado, estaba muy asustado, y eso le cambió la vida. Él es abogado, y después me acuerdo que nos juntamos a conversar y él mismo dedicó parte de su tiempo a poder entender más de los derechos de las personas con discapacidad, cuál era la situación. Nos escogen y nos marcan de manera definitiva, radical y para siempre, todos los que tenemos la suerte de recibir a un hijo con discapacidad. Se me había olvidado que tenemos otro invitado en este programa para después de la pausa, así que continúo contigo. Y me voy de inmediato al CENADIS. Llegas al CENADIS, me imagino que aceptaste de inmediato, ni la pensaste. ¿Cuál te parece que es hoy día el principal desafío para las personas en situación de discapacidad? ¿Cuál es la principal deuda de Chile con las personas en situación de discapacidad? Yo llego al CENADIS y la peleé, porque fui por alta dirección pública, después de un concurso largo y de esperar, yo sabía que estaba en la terna, y después de esperar unos 3 meses y medio, casi 4, me informan que soy el nuevo director y ya, inmediatamente sí, porque yo creo que es un desafío grande y yo siempre quise también con mis estudios, mi preparación, poder servir en el mundo público.
Y desde esa perspectiva, yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es la implementación de los marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que ya tenemos. Chile es uno de los pocos países que tiene dos convenciones internacionales, una del año 1999, que es la Convención de los Estados Americanos contra todo tipo de discriminación de las personas con discapacidad, y la otra es la Convención Internacional del año 2006, que este año cumple 10 años, que Chile la ratificó el 2010. Ok, y todos sabemos que cuando, o no necesariamente no se sabe en su casa, pero las convenciones internacionales están por sobre la Constitución de cada país, por sobre las leyes, por lo tanto, cada vez que se discrimina a alguien y que se incumple esa discriminación, es una violación grave a los derechos. Un poco más de guata, Daniel. ¿Hoy día en Chile se violan los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad? Yo creo que hay barreras actitudinales. No, pero y muchas así de veces... guata, ¿se violan los derechos humanos? Porque yo digo que sí. Esa es mi opinión y no tienes por qué compartirla. Pero para mí me parece que la salud, la educación, la sexualidad son derechos humanos básicos. Son derechos humanos básicos. ¿Se respetan pero en Chile? Yo creo que con el marco regulatorio que tenemos, nosotros tenemos programas en que podemos acudir y decir que esos derechos han sido discriminados o he sido maltratado, y gracias a eso podemos ir ante la justicia. Yo solo quiero poner un ejemplo. Pero eso es en el supuesto entonces previo que te estoy haciendo yo, que efectivamente se violan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hay situaciones en que hay discriminación y hay vulneración de derechos. Solo un ejemplo al respecto. Nosotros con los amigos de Tourette, nosotros hicimos a otro programa de televisión una demanda o un recurso de protección a través de nuestro programa Acceso a la Justicia. Y en esa demanda la Corte de Apelaciones por unanimidad falló en favor de las personas con síndrome de Tourette, porque había un periodista que se burlaba de los tics nerviosos y de la coprolalia, que es una de las características que tiene esto. Y lo que pasa es que las personas con síndrome... La coprolalia, dicen groserías y palabras fuertes. Y las personas que tienen síndrome de Tourette son muy conscientes, entonces cuando ven esto y que se burlan, todo el tratamiento que se ha hecho se viene abajo porque empiezan las burlas nuevamente. Bueno, y aquí este ejemplo es bien importante porque después cuando pasa a la Corte Suprema y el canal apela a la Corte Suprema privilegia otro derecho internacional por sobre el derecho de las personas con discapacidad, que es el derecho a la libre expresión. Y por lo tanto, lo que la Corte de Apelaciones había aprobado se viene para abajo. Después, evidentemente, el Consejo Nacional de Televisión sanciona este programa. Gracias a Dios este programa y el personaje ya no está en el aire, pero esos son los temas delicados que están sucediendo hoy en día, que es cómo nuestra legislación está acorde con los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, cómo nuestro Código Civil del año 1857 está acorde al tema de capacidad jurídica. Y eso también, tú me preguntaste, el gran desafío. Este es el gran desafío. Estamos súper al debe, no hay reconocimiento de la autonomía, de los derechos de las personas como sujetos de decisión, desde su patrimonio hasta, no sé, sus derechos reproductivos, porque también, Daniel, una cosa hemos conversado en el programa, es bien impresionante que en las cifras que recogen las ONG, Chile sea, por ejemplo, junto con México, de los países con más altas esterilizaciones sin consultas de mujeres con discapacidad mental. Eso es súper brutal, es muy violento. Es violento, y por eso con Marcela, que es una de las dirigentes de Simonides por los derechos de las mujeres con discapacidad, estamos trabajando para ello. Pero yo creo, porque tú me preguntaste, la primera pregunta fue el gran desafío. Este es el gran desafío. El gran desafío, y es lo que ya comenzamos porque formamos un grupo de estudio con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, un grupo de expertos en Código de Derecho Civil y el Servicio Nacional de Discapacidad, hicimos una revisión de los artículos del Código Civil en que se trata peyorativamente a las personas con discapacidad o simplemente se les declara incapaces. ¿Y cuál es la idea? Este es el primer paso. Y este es un proyecto a largo plazo. Este es mi sueño. Ojalá que durante mi gestión dejemos por lo menos, y aquí el ministro Marcos Barraza me apoya mucho, dejemos por lo menos un proyecto de ley de capacidad jurídica que reemplace los procesos de interdicción por un proyecto de capacidad jurídica que es muy parecido a lo que Costa Rica promulgó hace poco, que es la ley de autonomía, o lo que ya tiene Argentina, o lo que ya tiene Brasil, que Brasil automáticamente, al reconocer las convenciones internacionales, deroga y modifica todos los otros códigos civiles antiguos. Se nos va acabando el tiempo. Hay cosas, hemos hablado muchas veces en Conciencia Inclusiva de los avances y los doy por sentados. Mencionó la promulgación, bueno, el envío, no promulgación todavía, el envío de un proyecto para establecer cuotas
laborales en empresas públicas y privadas, un súper importante avance, o también la iniciativa para derogar esa ley vergonzosa que permite pagar solo a las personas con discapacidad mental menos que el sueldo mínimo, algo que de verdad es una vergüenza para cualquier país. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, en cosas puntuales. ¿Qué te parece que en el censo no se pregunte por discapacidad y han quedado fuera las preguntas de discapacidad? Yo creo, refiriéndome a lo otro, yo quiero resaltar de que además de todos los logros, también se modificó la ley en que no se dejaba a personas ciegas y sordas entrar a la academia judicial y al tema de ser notario. Y eso también es un hecho muy, muy importante que está sucediendo. Ahora te respondo directo. Está el segundo estudio nacional de la discapacidad que se hizo durante todo el 2015 y a comienzo del 2016 salieron esos resultados. El censo que viene ahora es un censo abreviado, que tiene que ver con temas de robustez y datos más... y como necesidad de captar mejor información. Yo creo que después de este censo abreviado, evidentemente nosotros tenemos que ir conversando con el Instituto Nacional de Estadística, porque el Instituto Nacional de Estadística también nos colaboró mucho en el segundo estudio nacional de discapacidad, sobre todo en el tema de la aplicación y el levantamiento de la encuesta. Y yo creo que esto, por el tema de que es un censo muy abreviado, se está solamente fijando en temas de caracterización, en temas de etarios y en otros temas que son a lo mejor más urgentes. Pero, ojo, el tema de la discapacidad yo creo que ya llegó para quedarse y ya con las cifras que arroja el segundo estudio nacional de discapacidad, que es un 16,7% de la población en Chile mayores de 2 años, o sea, estamos hablando de 2.800.000, es un tema que tiene que estar y que es importante. ¿Cómo calificarías el presupuesto del Senadis? Yo creo que el presupuesto del Senadis es un presupuesto que queda corto para los grandes desafíos, pero es un presupuesto que con lo que tenemos y la gente que tenemos, porque es un servicio pequeño y también gracias al apoyo que tenemos del Ministerio de Desarrollo Social, hemos podido sacar cosas como la Ley de Inclusión Laboral. Tenemos los fondos nacionales de proyectos inclusivos donde beneficiamos a muchas instituciones que postulan, pero como son recursos limitados, evidentemente algunas quedan afuera. Tenemos también ayudas técnicas que entregamos, no todas las ayudas técnicas, porque el Ministerio de Salud, Junaef, también entrega ayudas técnicas, pero con lo que se tiene se está realizando. Bueno, y ahora yo creo que estamos en un periodo económicamente muy, muy austero, pero la idea es dejar instalados ciertos temas para que nosotros podamos seguir avanzando en importancia. Es importante que ya con el segundo estudio nacional de discapacidad, cuando hablamos con la Dirección de Presupuesto, relevamos el tema que la población en Chile en situación de discapacidad no es menor. No. Y yo creo que estamos avanzando porque tampoco es tema de aumentar el presupuesto, también tiene que ser un tema de aumentar con calidad de los programas que se vayan dando. Se nos va acabando el tiempo. A mí, en lo personal, me da mucha vergüenza esto de que todavía rija una ley que permite pagar menos que el sueldo mínimo solo a las personas con discapacidad mental. De verdad, me da mucha vergüenza y me da mucha rabia, además. Y también me parece vergonzoso que en la nueva ley de adopción, dentro de los tips que hacen que un niño sea considerado como adoptable, esté la discapacidad de sus padres. O sea, que exista, no es que si eres hijo de un discapacitado te van a dar en adopción, no. Pero que siquiera se considere de por sí como un punto eso, como si de por sí en el fondo te subiera o te bajara en la calidad o en la calificación de ser mejor o peor padre. Esto lo nombro como a mí algo que me está preocupando en este minuto que me parece una vergüenza. Entre salud, trabajo, educación, no sé, que se les cobren a los papás de hijos con discapacidad en algunos colegios privados cuota de integración, tengan que pagar más, o no sé, que los planes de ISAPRE no incluyan rehabilitación, que en el sector público no haya recursos para eso. De todo lo que te podría mencionar hoy día que le afecta a una persona en situación de discapacidad, salud, educación, trabajo, sexualidad, en fin, ¿qué es lo que a ti más te indigna? ¿Qué es lo que o te conmueve a veces hasta las lágrimas o te da una rabia parida de lo que les pasa a las personas en situación de discapacidad? Cuando piensas una cosa de guata. A mí, yo creo que hay cosas que me indigna, es que todavía tengamos un código civil que trate de incapaz a personas con discapacidad intelectual, mental o personas sordas. Y yo creo que eso hay que modificarlo porque es importante, porque toca todos los temas que tú ves. Que una persona
sea declarada una persona capaz ante la justicia, va a poder firmar sus propios contratos de trabajo, va a poder decidir cuando tenga mayoría de edad y con apoyos necesarios si quiere ser o no esterilizada en el caso de las mujeres, va a poder recibir herencias, en este caso muchas veces herencias pasan a otras personas o administran sus bienes, incluso pensiones, que no es lo debido. Y también otra cosa que para mí también es muy importante, tienen derecho a casarse y por qué no a adoptar, que son los temas que tú has tocado. Eso es algo que a mí me indigna y que ya ha pasado mucho tiempo y que es algo que yo estoy poniendo todos mis esfuerzos. Pero otra cosa que a mí, más que indignarme, sino que me preocupa y me está movilizando hoy en día, es la situación de muchos niños de los años 80 y 70 que fueron dejados en hogares y que ya no tienen ni redes comunitarias ni redes familiares y que necesitan muchos apoyos. Estamos hablando de personas con retos múltiples y son dependientes que están solos. Entonces el punto es cómo lo hacemos, pero yo lo veo porque estando ya dentro del Estado, el Estado tiene recursos limitados y aquí necesitamos una conciencia de que esto es responsabilidad de todos, tanto del sector privado, del sector público y organizaciones sociales, para poder hacernos cargo y dar una buena condición de vida a estas personas. Para cerrar, si tú hubieras tenido una discapacidad, ¿crees que hubieras llegado director del SENADI? ¿Cuánto más difícil hubiera sido tu vida? Evidentemente, y yo lo veo con personas que conozco, por ejemplo, hubo un director del SENADI, don Roberto Cherry, que él trabajó por mucho tiempo en la tesorería y que él cuando llegó al SENADI dijo yo no me veía como una persona con discapacidad porque fue educado en un contexto en que él tenía que adaptarse y no la sociedad hacer las adecuaciones y brindar los apoyos. Evidentemente, si yo hubiera tenido una situación de discapacidad me hubiese costado mucho. No la viví, pero claro que me hubiese costado mucho más. Y por eso que hoy en día las personas que están... Porque hoy en día, eso también es importante recalcar, estamos en un Chile donde hay personas con discapacidad que ya son doctores, que tienen magíster, que son profesionales, que son técnicos, y otro grupo que todavía no ha tenido esas oportunidades. Y estamos como en un periodo de una bisagra, donde hay personas que tienen claramente que luchan por la igualdad de condiciones para poder ser autónomos e independientes. Pero hay otro grupo que todavía está bajo el modelo de la asistencia, ¿ya? Y en ese caso yo creo que lo importante, y solo terminar con esta idea, de darse cuenta de que cuando generamos condiciones de posibilidad y de igualdad, derribamos barreras y derribamos la situación de discapacidad. Y siempre la discapacidad es una inversión. Yo siempre coloco un ejemplo. Si hacemos una rampa bien hecha a la entrada de un edificio, la mayoría de la gente va a entrar por la rampa, no por las escaleras. Porque cuando nosotros invertimos en derribar barreras, estamos invirtiendo no solo en las personas con discapacidad, sino que es beneficio para todos. Sí. Y eso hay que entenderlo. Y transformamos finalmente, porque una persona en silla de ruedas no es discapacitada hasta que en vez de una escalera, o sea, en vez de una rampa, hay una escalera. Nosotros lo transformamos en discapacitados. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Yo también quiero destacar que además eres una persona que muchas veces habíamos invitado y siempre cedía el espacio a otros. Siempre te parecía a ti que habían otros que era más importante que hablaran en tu lugar, y eso no es tan habitual tampoco en las autoridades o en quienes están en cargos públicos. Así que también agradecerte por toda la ayuda para cada uno de los programas que realizamos, para conseguir personas, testimonios, y también por eso, por la generosidad de siempre ceder el espacio, pero queríamos que también lo tuvieras tú hoy día. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias y cuente con nuestra colaboración porque tengo muchas más personas que quieren, y yo creo que es importante que se visibilicen porque ellos yo creo que tienen que tomar las decisiones y darnos muchos consejos para seguir aprendiendo en el camino de la inclusión. Como decimos acá, no es hablar sobre, sino con las personas en situación de discapacidad. Y no hay nada más periodístico que darle voz a los que no tienen voz. Hacemos una pausa y continuamos en Conciencia Inclusiva. Continuamos en este Conciencia Inclusiva especial porque tenemos un gran hombre con nosotros. Tiene solo 16 años, es cierto. Es un tremendo surfista que vive en Quilpué, el mayor de 2 hermanos además, y tiene una gran historia detrás de él y junto a él. Así que le damos la bienvenida a Lucas Retamales. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia Inclusiva. Gracias por acompañarnos. Lucas,
yo quiero ir un poquito más atrás en tu vida para que me cuentes cuándo naciste, pero antes me gustaría que me ayudaras a definirte. Si yo tuviera que describir cómo es la personalidad de Lucas Retamales, ¿cómo eres tú, Lucas? ¿Eres alegre, eres divertido, eres más tímido? ¿Cómo eres? La verdad es que siempre ando alegre, a veces siempre hago reír a la gente, como que siempre ando leseando. Y aparte del surf, ¿qué otras cosas más te gustan? El surf, ¿no? Nada más que el surf. ¿Y de música, por ejemplo? ¿Qué te gusta de música? Casi nada, sé varias cosas de computación nomás. ¿Te gusta la computación? Algo, ¿Sí? sí. Y cuéntame un poco, ¿cómo llegas tú al surf? ¿Cómo llegaste a hacer surf? Bueno, llegué a través de una fundación que hace como 3 años. A los 2 años después, en un campamento, que fue a principios del año pasado, conocí a una amiga, la Stephanie, que ya conversando me dijo que tenía una escuela de surf acá en Concón y me invitó a seguir surfeando y acepté. Lucas, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? Para poder verte yo a ti mejor, ¿te puedes sacar el gorro? ¿Es posible? ¿O te incomoda estar sin gorro? ¿Se puede? Eso, ahí sí, ahí te veo un poquito más y te escucho más mejor. Lucas, te quiero preguntar otras cosas. Tú me dices que llegaste por una amiga, sé que llegaste por la Fundación Andes Mágico, sé que también tuvo algo que ver aquello, pero me gustaría saber un poquito más de ti cuando niño. ¿Cómo eras tú de niño, Lucas? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo eras tú de niño? ¿Andaba siempre alegre? ¿Sí? Sí. ¿Te parece si vemos un video en que tu papá y otras personas van a hablar de ti? Así que tú lo vas a poder escuchar, yo te voy a ir contando qué aparece. Ya, bueno. Y yo lo veo, tú lo escuchas conmigo, ¿te parece? Sí. Ya pues, va el video entonces. Lucas nació prematuro, con 25 semanas de gestación, lo que le produjo un cuadro clínico que una atrofia ocular que le impidió el desarrollo de la visión completamente. Veía un 25% por un ojo. Como a los 10 años empezó a perder de manera progresiva la visión y a los 11 le diagnosticaron un glaucoma. Lucas nos dice: mira, yo sé que ustedes están súper tristes por lo que dijo el doctor, pero no hay nada que me preocupe que yo quiera ver, así que yo soy feliz como soy. Parte a Pichilemu y ahí empieza con los primeros acercamientos al surf y se embarcó en este tema, pues, y así empezó a entrenar. Primero iba con ayuda, después empezaron a dejarlo solo, después empezó a tomar olas grandes y nosotros así cada vez lo veíamos y más impresionados de lo que podía lograr. Y se acercaba más la fecha del Mundial, ahí empezaron a haber otros obstáculos, había que financiar ese viaje. Y así empezamos a tocar puertas. Nos interesamos directamente en Lucas por todas sus capacidades y toda la fuerza y emoción que él sentía al surfear, al disfrutar y gozar del deporte que él ama. Fundamental para crecer, fundamental para darse cuenta que puede lograr cosas, que se propone y se dedica a hacerlo, puede lograr lo que él quiera. Siempre he dicho, su discapacidad no es la visión, sino que es demasiado hiperactivo y muy de conocer el mundo, de investigar el mundo con sus manos, con sus preguntas, y esos son sus ojos, entonces él siente que lo conoce todo a través de eso. El surf se vive y se siente. Lucas lo vive y lo siente. No necesita la visión
para poder sentir la ola, para poder dejarse llevar y estar remolcado por una ola. O sea, la pasión y las ganas que le pone Lucas a esto es realmente fenomenal. Costaba un mundo tenerlo metido en algo y con el surf se ha focalizado de una manera que nunca lo había visto. Entonces, yo creo que hasta el momento lo que ella su vida ha sido lo más relevante que le ha pasado en su vida. Oye, Lucas, tremendo deportista que eres. ¿Qué se siente cuando estás arriba de la ola? Literalmente. ¿Qué sientes tú? La verdad es que, o sea, me siento como más libre. Me relaja bastante. Es No te- libertad en el fondo. Libertad. Sí. Sí, ¿No, ¿no te da miedo? ¿Nunca te dio miedo el surf? nunca. Nada me da miedo. ¿Nada te da miedo? No. Oye, Lucas, retrocedamos un poco en el tiempo. Tú naciste, como decía tu papá, de 25 semanas de gestación, pero tú cuando eras más niño veías, parcialmente, pero veías. Sí. ¿Cómo fue el proceso de ir perdiendo la vista? No, me dio lo mismo. ¿Te dio No. lo mismo? No me afectó emocionalmente. ¿Y cómo te fuiste dando cuenta, tomando conciencia de ese proceso de que ibas a quedar ciego? Porque como que a veces me costaba distinguir algunas cosas y me fui dando cuenta que algo iba a pasar. ¿Le preguntaste a tu papá? O sea, igual le dije, pero, o sea, yo como que dije, no, si algo, sabía que algo tenía. Y cuando a los 12 años quedas completamente ciego, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó ahí? Nada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tus papás estaban preocupados por ti. Tú dices que a ti te daba lo mismo, pero ¿no te pasó nada ver a tus papás preocupados, angustiados, asustados por ti? No mucho. ¿Y qué le dijiste a ellos? Que no estuvieran tristes porque la verdad como que no me preocupaba mucho. ¿Y cómo fue el proceso de aprender a vivir? ¿Qué cosas tuviste que aprender de nuevo cuando ya dejaste de ver completamente? La verdad es que, o sea, no fue tan difícil porque igual al siguiente año me iba a ir a un colegio con integración y yo igual sabía algunas cosas. ¿Te habías aprendido un poco? Sí, ¿Y el colegio cómo ha sido? fácil porque ahora estoy en otro, ¿En cuál está? en el Coxsay, que queda en Quilpué. ¿Y es un colegio con integración? Uf, mucha integración, ¿Sí? sí. ¿A qué te refieres con mucha integración? Que no es solo niños como yo con discapacidad visual, que también hay algunos que son sordos y creo que no sé si ¿Con otras discapacidades? sí, discapacidad intelectual parece, no sé. Perfecto. Luca, ¿cuál es tu mayor sueño en el surf? ¿Qué es lo que más te gustaría a ti hacer? ¿Hay algún lugar al que te gustaría ir en especial? ¿Alguna competencia? Porque, por ejemplo, en 2015 te invitaron a participar del Mundial de Surf Adaptado en California, Estados Unidos. Quedaste entre los 25 mejores surfistas del mundo. Y ahora voy de nuevo, ¿Ahora cuándo? en diciembre. ¿Vas de nuevo? Sí. Y fue muy difícil conseguirse los auspicios y todo eso, ¿no? Más o menos, ¿Sí? sí.
¿Por qué crees que es tan difícil para las personas con discapacidad conseguirse esos O auspicios? sea, porque la verdad es que yo encuentro que la gente como que cuando una persona con discapacidad pide ayuda como que te la niegan y la verdad es que o sea, a una persona con discapacidad en todos lados como que te niegan cosas o te cierran puertas, ¿cachai? ¿Es muy difícil la vida para alguien con discapacidad en este país? O sea, la verdad es que sí, porque no... O sea, como que no, en este como que no hay mucha como que no hay mucha inclusión porque como que la gente con discapacidad no como que a veces no la reciben en muchos lugares. Una vez me contaron que una vez ya fue una pareja de ciegos a un restaurante y los echaron. ¿Y qué te pasa a ti Los cuando escuchas echaron. esas cosas? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti cuando tú escuchas esas cosas? O sea, lo encuentro, ay, no sé cómo decirlo, pero no es justo el que hagan eso porque cualquier persona con o sin discapacidad tiene derecho a ir a un lugar y no corresponde el que la estén sacando por que tenga algún defecto físico o O cualquier cosa que sea una discapacidad. sí. Lucas, ¿qué quieres estudiar? ¿O quieres estudiar algo o quieres dedicarte solo a surfear? A estudiar. ¿Y qué quieres estudiar? No sé, me gustaría estudiar algo, no sé si relacionado con informática o con computación, pero Por ahí. que sea dentro de la computación. Ya. ¿Y quieres seguir surfeando siempre? Sí, ¿Te demoraste desde que te metiste al agua por primera vez con una tabla hasta que lograste pararte en la tabla? ¿Cuánto pasó? o sea, me paraba al tiro, pero el pararme bien, igual como el tomar postura y meses. Como al mes ya estaba bien, después mejor, cada vez mejor. ¿Y cuando surfeas te metes también en esos tubos que es ir por dentro de la ola? Todavía no. ¿Todavía no? Sí, con suerte estoy surfeando las de 2 metros. Yo intenté pararme, nunca me resultó. Lucas. Practica. ¿Ah? Practica. No, pero si lo intenté, yo creo que no hay talento nomás. Ah. No, sí, en serio, sí, yo creo que Sí se puede. ¿Tú decís que se puede igual? Sí. En general, ¿tú dirías que las cosas con mucho, mucho esfuerzo resultan? Sí, sí. Todo resulta. Po. Todo resulta. ¿Quiénes son las personas más importantes para ti Imagínate, en tu vida? mi familia. ¿Y cómo es tu relación con tu hermana Amanda? Que tiene 6 años, tiene 10 años buena. menos que tú. ¿Cómo es ella? ¿En qué sentido? ¿Ah? ¿En qué sentido? ¿De personalidad? ¿Cómo es? Simpática, cariñosa. ¿Tú la cuidas a ella o ella te cuida a ti? ¿Yo la cuido a ella? ¿Sí? Sí. ¿Y tu mamá y tu papá? ¿Cómo son contigo? Son... Sí. Siempre me están apoyando en las cosas. No son pesados. ¿No? No. Y te sobreprotege mucho, ¿no? No.
¿No? No son de esos papás que son... Ay, ¿cómo se dice esto? ¿Aprensivo? Sí, no Ellos son de no. estos papás aprensivos, porque la verdad, el ser aprensivo con un hijo no es bueno, porque he conocido niñas en que los papás son aprensivos y no hay buenos resultados. No. Simplemente no. Oye, ¿estás pololeando, Luca? Sí, sí. ¿Hace cuánto? Desde julio del 7. Desde julio. Sí. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya. Igual ya son meses ya. 4 meses, ¿o no? Sí. Sí, ¿Y es primera vez que pololea? sí, Mira, es tremendo pololeo además. sí. De hecho, nos llevamos súper bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama ella? Valentina Dote y es de acá de Santiago. ¿Y dónde la conociste? La conocí en la playa. ¿Surfeando? También hace surf. La conocí Mira, en ni un leso. campeonato. Sí. No, sí, ahí, al Hermoso. tiro. ¿Qué es lo que te produce más alegría en la vida a ti, Luca? ¿En qué momento estás tú más feliz? Cuando estoy compartiendo con amigos y con mi familia. ¿Y cuál es tu mayor sueño en la vida, Luca? Mi mayor sueño es ay, no lo tengo muy claro, pero lo que me gustaría ¿Sí? que sea el que sea más inclusivo con que el gobierno sea más, que tome en cuenta que sea más inclusivo con las personas con discapacidad. Si tú tuvieras a la presidenta al frente, ¿qué le dirías? Le diría que por favor hicieran una sociedad o un país más inclusivo para no solo las personas con discapacidad, es decir, para todas las personas. ¿Qué le podrías decir, tú, Lucas, que ya pasaste por esa experiencia, qué le dirías tú a un joven que se va a quedar ciego y que a lo mejor tiene susto, que no tiene esa facilidad que tú tuviste para tomarlo y para decir, bueno, yo voy a seguir viviendo y lo voy a seguir pasando bien? ¿Qué le podrías aconsejar a un joven que se acaba de enterar que va a quedar ciego en un tiempo más? Que la verdad es que no se frustre porque va a seguir haciendo las cosas como las hacía antes. A lo mejor no va a poder hacer todas las cosas que hacía antes, pero igual va a seguir haciendo su vida. A lo mejor de distinta manera, pero va a seguir. Oye, y para ir cerrando, Luca, ¿tú crees que Chile es un país que discrimina mucho o poco a las personas que tienen discapacidad? Encuentro que las discriminan mucho porque a veces las miran mal. ¿Tú crees que para ti va a ser fácil o difícil encontrar trabajo? No sé, yo creo que es un poco difícil. ¿Por qué? O sea, depende del trabajo también y depende de dónde, depende de cómo sea. Ahora sí, para terminar, ¿te acuerdas de una de las mejores veces que hayas surfeado, cuando mejor lo pasaste? ¿Te acuerdas de algún momento, de algún lugar en especial donde lo pasaste muy bien surfeando? No. Y la mejor, para cerrar, ¿cómo resumes tú lo que es el surf para ti? ¿Qué es el surf para ti en tu vida?
Pucha, a mí el surf me motiva, me desestresa, me tiene siempre alegre. ¿Te imaginas tu vida sin surfear? O sea, no. Ok. Lucas Retamales, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. De nada. Y gracias también porque, aunque eres un hombre de pocas palabras, son pocas pero son profundas. Y también nos enseñan a otros a respetar el silencio de otros, los ritmos de otros y las formas de expresarse también de otros. Así que, Lucas, mucha suerte con el surf, que te vaya bien en el campeonato mundial. Ojalá que ganes, pero sobre todo Gracias. que disfrutes como se nota que lo haces siempre. Muchas gracias, Lucas, por haber estado con nosotros. De nada. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber compartido otro capítulo más de Conciencia Inclusiva. Lucas, un deportista, Daniel también desde el servicio, dos hombres que desde sus diferencias nos muestran cómo debe ser la vida también, en que todas y todas tengan derecho al trabajo, a la salud, a la educación y por supuesto también a una ola que te rompa en la cara, al mar, al sol, a la brisa, en definitiva a sonreír. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao.